parasitaria grave de origen endémico, transmitida por la hembra del mosquito Anopheles que produce el Plasmodium falciparum. Historia. La malaria se ha reconocido desde épocas muy remotas y en varios países antiguos: China, Egipto, Grecia, Roma y Macedonia. El descubrimiento del parásito lo hizo Luis Alfonso Laveran en 1880 y la transmisión a través del mosquito la demostró Ronald Ross en 1897. En América se hizo el primer tratamiento específico con la quina obtenida del árbol del género Cinchona. Desde épocas antiguas, la enfermedad fue reconocida desde hace más de 4.000 años y considerada como una verdadera plaga para la humanidad. En China se describió por primera vez la esplenomegalia ocasionada por la fiebre en el 1700 a.C. Se ha comprobado mediante técnicas inmunológicas y de biología molecular sobre material arqueológico la presencia de Plasmodium en varias momias disecadas. Empedocles, filósofo, poeta y médico griego, fue famoso porque alrededor del 480 a.C. libró a la ciudad ciliciana de la plaga febril mediada por el drenaje de pantanos. Fue un hecho histórico bastante sobresaliente porque, sin conocer el agente etiológico ni la forma de transmisión, aplicó medidas ambientales para su prevención. Es Hipócrates considerado el primer malariólogo. Ciclo de vida. En el mosquito se desarrolla el ciclo esporogónico, con reproducción sexual, en donde se producen los esporozoitos que pasan por la picadura al ser humano. En las personas infectadas se efectúa el ciclo esquizogónico, que se inicia con la invasión de los esporozoitos al hígado y continúa con la invasión a los eritrocitos, en donde se producen asexualmente y son los responsables de la hemólisis. Además, en la sangre se forman los gametocitos que infectan a los mosquitos. Van a existir dos ciclos diferentes, uno que se desarrolla en el mosquito llamado ciclo esporogónico, en el cual hay reproducción sexual, y otro que se efectúa en el hombre con reproducción asexual, llamado ciclo esquizogónico. Patogenia. La patogenia de la infección por Plasmodium depende de varios factores: respuesta del hospedador, especie y genética del parásito, grado de infección y coinfección con otros microorganismos, edad, estado nutricional y sexo del paciente. Tendremos que la fisiopatología está basada principalmente en los cambios de los eritrocitos y las lesiones de varios órganos. Entre los cambios de los eritrocitos tendremos pérdida de la elasticidad, citoadherencia, transporte de oxígeno disminuido, liberación de toxinas y antígenos y aumento de la fragilidad. BAF. Al corte microscópico se observan sinusoides distendidos por glóbulos rojos y células mononucleadas. Los eritrocitos están parasitados y adheridos a las paredes, causando la marcada esplenomegalia. Hígado. El daño hepático es progresivo y puede llegar a causar insuficiencia hepática. Se encuentra una ictericia marcada, hemorragia y hipoalbuminemia, factores importantes para producir un edema cerebral y pulmonar. Cerebro. La malaria cerebral es una encefalopatía aguda y difusa. Entre su fisiopatología tendremos la siguiente: citoadherencia. Los eritrocitos parasitarios, al adherirse al endotelio vascular, llevan una obstrucción microcirculatoria. Además, hay glicólisis anaerobia, la cual produce hipoxia. Mecanismos inmunológicos. La activación de la respuesta inmune resulta de la producción de citoquinas proinflamatorias. Las citoquinas y el factor de necrosis tumoral contribuyen al cambio bioquímico en el sistema nervioso central. Manifestaciones clínicas de la malaria. Estas dependen de varios factores como son la especie del Plasmodium, el número de parásitos y el estado inmunitario del huésped. El periodo de incubación generalmente es entre 7 y 14 días, pero varía con los factores ya mencionados, lo cual puede acortarlo o prolongarlo. El cuadro clínico característico de la malaria aguda se resume básicamente en escalofríos, fiebre y sudoración, asociados a anemia, leucopenia y posteriormente esplenomegalia. La enfermedad tiende a la cronicidad, estado que se caracteriza por periodos de latencia con etapas de recaídas. En las formas crónicas, los signos y síntomas se presentan como en el ataque agudo inicial, pero algunos pacientes tienen cuadros clínicos irregulares.
El término malaria severa implica una infección por Plasmodium falciparum con manifestaciones clínicas y complicaciones que son potencialmente fatales, como son una insuficiencia renal aguda, anemia severa, daño hepático, hemorragias y cambios bruscos de temperatura. Paludismo por Plasmodium falciparum, también llamada fiebre terciaria maligna o perniciosa, es la más grave. Tiene un periodo de incubación de 11 a 14 días. Los síntomas premonitorios pueden ser más marcados. Pueden variar entre obnubilación o somnolencia hasta un coma profundo. Se puede presentar cefalea intensa, cambios en la conducta y manifestaciones neurológicas. Paludismo por Plasmodium vivax y oval, también llamada fiebre terciaria benigna. Tiene un periodo de incubación de 5 a 15 días. Presenta síntomas como ataque agudo, escalofríos, fiebre alta y sudoración. La fiebre se repite cada 48 horas. Malaria por el Plasmodium malariae o fiebre cuartana. El Plasmodium malariae es una especie muy antigua como el parásito del hombre. Por esta convivencia más prolongada, la adaptación del parásito ha sido mejor y por consistente el daño al huésped es menor. No existen gnocitos en el hígado, lo cual hace que la sintomatología de la fiebre cuartana sea más benigna, más crónica y que rara vez se presenten sintomatología después de muchos años. La malaria cuartana es menos frecuente que la terciana. Su periodo de incubación es más prolongado y alcanza a pasar de 4 semanas en algunos casos. Los síntomas y ataques agudos son similares a los descritos del Plasmodium vivax, pero los próximos ocurren cada 72 horas, a menos que existan varias generaciones de parásitos. Diagnóstico del paludismo. La forma más utilizada para el diagnóstico del paludismo es la técnica de gota gruesa. Para esta modalidad se coloca una gota de sangre infectada en un portaobjeto limpio. Con una segunda lámina se esparce una película muy fina de sangre, se deja secar, se fija, se colorea con ciencia y se observa al microscopio. Este método permite conocer el grado de parasitemia del individuo y mediante análisis morfológico de los parásitos presentes en la muestra puede diagnosticarse la especie. La técnica de PCR, reacciones serológicas y técnicas fluorescentes son otras pruebas de diagnóstico del paludismo. Dentro de la epidemiología de esta enfermedad tenemos que afecta a lugares como son África, América y Europa, ya que afecta a zonas como son zonas tropicales y subtropicales. En los principales casos se han registrado en lo que es África, en la cual se reporta el 90% de su población ha padecido de malaria y el 35% de la población que ha padecido de malaria ha muerto. Prevención. Como ya conocemos, esta enfermedad es transmitida por un vector, el cual es el mosquito. Entonces debemos de evitar lo que son los criaderos de mosquito, saneando el área, limpiando lo que son los contenedores y zonas en las cuales se acumule agua. Debemos de utilizar ropa adecuada y de paso debemos de utilizar lo que son los repelentes. Tratamiento de malaria. Se han utilizado varios antimaláricos, unos con acción sobre los parásitos circulantes, otros que actúan sobre los parásitos en el hígado y algunos esterilizan los gametocitos. Se han demostrado resistencia de los parásitos para algunos antimaláricos. Se han propuesto varios esquemas de tratamiento según la especie de Plasmodium, las regiones y la resistencia a los antimaláricos. Se realizan básicamente dos esquemas de medicamento, primaquina y cloraquina. La primaquina es la más utilizada en dosis de 45 miligramos en adultos y en niños 1.6 miligramos por kilogramos de peso, una dosis única que se administra regularmente el tercer día. Tener en cuenta que no debe administrarse en niños menores de 5 meses ni en mujeres embarazadas en el primer trimestre de embarazo.